Fracasó intento de golpe de Estado en Bolivia y su presidente llama a la población a movilizarse para mantener la democracia. China pone límites a su amistad sin límites con Rusia. Presidente Nicolás Maduro denunció que la extrema derecha venezolana está planificando sabotear nuevamente el sistema eléctrico nacional. Analista destaca que el candidato de la Mesa de la Unidad no logra manejar una campaña electoral. Peor aún dice, podría manejar un país. Y al cierre de esta edición les mostraremos un éxito mundial a nivel de conservación. El lince ibérico dejó de estar en peligro de extinción. Condenan con firmeza intento de golpe de Estado en Bolivia, mientras que en Venezuela cuestionan el estado de salud del candidato de la oposición. Estos nuestros principales titulares. Bienvenidos a las noticias. Melanie. Muy movida la dinámica global esta semana. Revisamos las informaciones. Bolivia vivió horas de angustia este 26 de junio cuando un grupo de militares intentó dar un golpe de Estado. El presidente Luis Arce llamó a la población a movilizarse para defender y mantener la democracia en la nación andina. Necesitamos que el pueblo boliviano se organice y se movilice en contra del golpe de Estado, en favor de la democracia. Previo a estas declaraciones, un grupo de militares había ingresado por la fuerza en el Palacio Presidencial, derribando la puerta con un vehículo blindado. Los militares rebeldes estaban liderados por el entonces comandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, quien dijo que el grupo militar se movilizó para manifestar su molestia y pedir un cambio de gabinete de ministros. El propio mandatario, Luis Arce, encaró al líder de la intentona golpista a las puertas del Palacio Presidencial. En medio de esta tensa situación, el presidente boliviano cambió el alto mando militar y juramentó a José Wilson Sánchez como nuevo comandante general del Ejército. El jefe golpista, Juan José Zúñiga, fue detenido poco después. Ante estos hechos, la población salió en defensa del gobierno de Luis Arce y la comunidad internacional de manera simultánea condenaba la intentona golpista. El presidente de Kenia, William Ruto, anunció que su gobierno ha retirado las nuevas propuestas de impuestos que generaron protestas en el país y en su lugar se aplicarán medidas de austeridad para reducir el gasto, incluyendo recortes en presupuesto de viajes y compra de vehículos. Estas medidas también afectarán a distritos y ministerios. Las protestas violentas de la semana presente en Nairobi resultaron en 6 muertos y más de 150 heridos, con manifestantes irrumpiendo incluso en el Parlamento. Ruto describió las protestas como una traición y prometió una respuesta rápida del gobierno, incluyendo medidas de seguridad adicional. Las protestas fueron desencadenadas por un aumento de impuestos propuesto en la ley financiera del 2024. Dicha ley pretendía recaudar fondos adicionales para el presupuesto gubernamental. Tras la aprobación del proyecto de ley en el Parlamento, Ruto decidió no firmarla debido a que las protestas en su contra y la presión para aumentar los ingresos ante los crecientes pagos de deuda gubernamental. Este 23 de junio se produjeron ataques armados simultáneos en 2 ciudades rusas en la República de Daguestán que dejaron 21 personas fallecidas. Un grupo armado atacó 2 iglesias ortodoxas, una sinagoga y un puesto de policía de tránsito en las ciudades de Derben y Mahakalat. 16 policías y varios civiles, entre ellos un sacerdote, murieron a consecuencia de los atentados, mientras que otros 25 resultaron heridos. 6 de ellos se encuentran en estado grave. Las autoridades informaron que 6 terroristas fueron abatidos tras los ataques. Sin embargo, las investigaciones seguirán en curso hasta que se identifiquen todos los participantes. La ONU y varios países condenaron estos atentados terroristas y expresaron su pesar por las trágicas consecuencias. Según un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, el ejército chino podría utilizar tácticas denominadas de zona gris para aislar a Taiwán, paralizar su economía y eventualmente obligar a la isla a someterse al control del Partido Comunista Chino, todo sin necesidad de recurrir a una invasión militar directa. Esta táctica de cuarentena implicaría acciones que no llegarían a considerarse actos de guerra, como por ejemplo cortar el acceso a los puertos de Taiwán y limitar la llegada de suministros vitales, lo que podría tener consecuencias devastadoras para los 23 millones de habitantes de la isla.
Este enfoque plantea un desafío significativo para Estados Unidos y otras democracias, ya que sería más difícil de contrarrestar en comparación con una invasión o un bloqueo militar tradicional. Luego de una larga batalla legal y de una década de persecuciones y aislamiento, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, salió este 24 de junio de la cárcel británica donde estaba detenido desde abril de 2019, tras llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Para conseguir su libertad, Assange compareció ante un tribunal estadounidense y se declaró culpable de conspiración para cometer espionaje por publicar pruebas de crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos. Su abogado explicó que Julian no tiene ninguna restricción, sin embargo, el acuerdo de culpabilidad sí estipula que deberá devolver o borrar la información no publicada que todavía tenga personalmente o en la web, además de presentar una declaración jurada que confirme su cumplimiento para evitar futuras filtraciones. El tribunal lo condenó a la misma cantidad de años que ya había cumplido en la cárcel, por lo que quedó inmediatamente en libertad. La jueza declaró que el caso de Assange había terminado oficialmente y que podía salir de la sala como un hombre libre. Luego del juicio, el activista y periodista viajó a Australia, donde se reunió con su familia. Uruguay es uno de los países más caros de América Latina y del mundo debido a la marcada disparidad de precios entre los productos importados y los precios al consumidor. Un ejemplo emblemático es el precio de un tubo de pasta de dientes que puede llegar a triplicarse al ser comercializado en el mercado uruguayo en comparación con el mismo producto en Brasil. Este fenómeno es especialmente notorio en rubros donde la producción nacional es escasa o inexistente, lo que obliga a importar una amplia gama de productos. Según un estudio realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo, los precios en Uruguay son en promedio un 27% más altos que en otros países, incluso superando a naciones desarrolladas de Europa como Francia, Alemania o Reino Unido en algunos casos. La falta de competencia en la importación y distribución de bienes contribuye a este denominado efecto país, que impacta en el costo de la vida de los uruguayos. China solo compraría una fracción de la capacidad del gasoducto propuesto de 50.000 millones de metros cúbicos de gas natural en una negociación con Rusia. A pesar de la cercana relación entre Putin y China, Pekín no se compromete con un nuevo proyecto energético masivo a menos que beneficie a su economía. Rusia ha estado tratando de lograr un acuerdo con China para un nuevo gasoducto, pero la falta de compromiso claro de China respecto al precio y los volúmenes de importación de gas ruso están dificultando las negociaciones. China, como principal cliente de gas de Rusia, está negociando con ventaja tras la ruptura de las relaciones de suministro de gas entre Rusia y Europa debido a la invasión de Ucrania por parte de Putin. Gazprom, gigante gasístico ruso, ha recurrido a China ante la pérdida de su mercado europeo, pero hasta ahora no ha tenido éxito en las negociaciones. Ahora les contamos que las pruebas clínicas de la vacuna rusa contra el cáncer comenzarán a mediados del 2025, dándole una esperanza a los pacientes que afrontan esta terrible enfermedad. La información la dio a conocer el científico Alexander Gisburg, director del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Moscú, quien además explicó que actualmente la vacuna se está probando en ratones dentro de una investigación preclínica. Según el especialista, se está desarrollando una tecnología no solo para prolongar la vida de los pacientes entre 2 o 3 veces, sino también para crear medicamentos que garanticen la destrucción tanto del tumor como de la metástasis. Si se logra desarrollar dicha tecnología, la vacuna podría ayudar a los pacientes con cáncer de pulmón, de páncreas, ciertos tipos de cáncer de riñón y melanomas. ¿Y habían oído ustedes de la denominada enfermedad del Lyme? Pues se trata de un trastorno que les roba la vida a las personas afectadas y que puede afectar a cualquiera que sea picado por una garrapata infectada. Los afectados por este mal solicitan mayor atención y conciencia sobre este problema que a menudo es pasado por alto. La enfermedad del Lyme es causada por la infección de bacterias transmitidas por garrapatas, principalmente la especie Isodes ricinus en Europa, y se considera una enfermedad emergente en la región.
La falta de datos precisos sobre su incidencia en ciertos países como España dificulta su diagnóstico y tratamiento oportuno. Conocido como la gran imitadora, esta enfermedad puede confundirse con otros trastornos como fibromialgia, fatiga crónica, artritis reumatoide o esclerosis múltiple. Los afectados instan a tomar medidas contra esta epidemia silenciosa, subrayando la necesidad de prevenir y diagnosticar adecuadamente la enfermedad del Lyme para evitar sus devastadoras consecuencias. Una impactante cifra de muertos ha dejado la peregrinación a la Meca, la ciudad más sagrada para los musulmanes ubicada en Arabia Saudita. Ya son más de 1.300 las personas que fallecieron debido a las altas temperaturas. Este 23 de junio el gobierno saudí informó que el número de decesos llegó a 1.301. De esa cifra, el 83% no estaba autorizado para realizar la peregrinación y tuvieron que caminar enormes distancias bajo el sol sin la adecuada protección y comodidad, reseñaron las autoridades, quienes además indicaron que casi la mitad de los fallecidos son de nacionalidad egipcia. Se estima que casi 2 millones de personas de distintos países participaron en la peregrinación anual a la ciudad de la Meca este año en medio de un calor extremo que rozó los 52 grados y que ocasionó que cientos de caminantes murieran debido al agravamiento de enfermedades crónicas y al agotamiento físico. La sonda Change 6 ha completado su misión con éxito al aterrizar en la Tierra con las primeras muestras recogidas en la cara oculta de la Luna. La misión, una de las más complejas y desafiantes de China hasta la fecha, incluyó varias etapas como transferencia Tierra-Luna, el frenado cercano a esta, una órbita lunar, la separación de módulos y el retorno de muestras a la Tierra. La cápsula de retorno aterrizó en la región autónoma de Mongolia Interior, en el norte de China, marcando un hito significativo en la exploración lunar humana y contribuyendo a una comprensión más completa de la evolución lunar. Con el apoyo del satélite de retransmisión Kejiao-2, la combinación de módulo de aterrizaje Ascenso aterrizó en el área de aterrizaje designada en la cuenca del Polo Sur, Aiken, en la cara oculta de la Luna, algo inédito en la exploración espacial y que demuestra el notable desarrollo de la tecnología de ese país, que aspira a futuro construir una base en nuestro satélite. Colombia informó que está gestionando recibir unos 50 niños palestinos víctimas de la guerra en Gaza para brindarles atención médica, rehabilitación, incluso educación. Las autoridades explicaron que los niños, junto con sus familiares, podrán recibir la ayuda humanitaria por un periodo de hasta 6 meses en territorio colombiano y luego regresar a las zonas de refugiados en Egipto. La Feria Mundial Robótica de Tianjin generó sorpresa por su innovación y desarrollo. Bajo el tema Inteligencia, amplio espacio de desarrollo y motor de crecimiento sostenible, el evento sobre la inteligencia artificial pretende crear una plataforma global para la innovación académica, exposiciones, competencias y promoción de inversiones en el campo de la tecnología inteligente. La cita convoca a empresas líderes, instituciones de investigación de renombre, así como a importantes universidades del mundo. La Marina de El Salvador interceptó una embarcación tipo semisumergible con aproximadamente 2 toneladas de cocaína, valoradas en unos 50 millones de dólares. Durante el operativo, 3 sujetos fueron detenidos, un colombiano y 2 ecuatorianos. La Comisión Europea considera que Microsoft ha infringido las normas antimonopolio de la Unión Europea al vincular su sistema de comunicación Teams a sus aplicaciones para empresas Office 365 y Microsoft 365, lo que podría enfrentarla a una multa del 10% de los ingresos globales de la tecnológica estadounidense. Esta es una más de las tantas demandas que afronta el gigante cibernético. En respuesta a la decisión de la Unión Europea de prohibir la emisión y el acceso a 3 medios rusos, Moscú tomó una medida recíproca y restringió el acceso a 81 medios de comunicación de 25 países europeos en su territorio. Entre los medios afectados se encuentran El País y El Mundo de España y las agencias EFE y AFP. Rusia argumentó que la decisión se debe a que difunden sistemáticamente información falsa sobre la operación militar especial.
Estados Unidos declaró que la violencia con armas de fuego representa ya una verdadera crisis de salud pública en el país. Todo esto en medio de un aumento récord en el número de muertes relacionadas con este tipo de armas. Según un informe, el 79% de todos los homicidios y el 55% de los suicidios se llevaron a cabo con un arma de fuego, un promedio casi 12 veces mayor que en otros 28 países desarrollados del mundo. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue sentenciado a 45 años de prisión en Estados Unidos y 5 años de libertad supervisada luego de ser declarado culpable de traficar toneladas de droga a territorio norteamericano y por porte de armas de fuego. Según la Corte, Hernández y sus cómplices traficaron más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos durante los 8 años que gobernó. La defensa apelará la decisión. Como un verdadero crimen corporativo calificaron las familias que perdieron a sus seres queridos en los 2 accidentes del Boeing 737 y pidieron al Departamento de Justicia norteamericano que multe a la empresa con $24.000 millones, el máximo posible. La empresa, que podría afrontar un juicio penal, también es objeto de varias investigaciones por parte del gobierno federal. El primer ministro saliente de Países Bajos, Mark Rutte, ha sido elegido como secretario general de la OTAN y asumirá el cargo el próximo 1 de octubre en sustitución de Jens Stoltenberg, quien lleva ocupando el cargo desde octubre de 2014. En reiteradas ocasiones, Rutte ha mostrado su apoyo incuestionable a Kiev y ha sido de los más críticos con Moscú. El primer contingente de policías extranjeros apoyado por la ONU llegó a Haití proveniente de Kenia casi 2 años después de que el país caribeño solicitara ayuda para sofocar una oleada de violencia provocada por pandillas. Unos 400 agentes aterrizaron en Puerto Príncipe, cuyo principal aeropuerto reabrió a finales de mayo. El presidente del Partido Comunista de Venezuela, Henry Parra, aseguró en un programa de televisión que el candidato de la oposición, Edmundo González, no llegará al 28 de julio para debatir la presidencia con Nicolás Maduro, ya que no ha podido con la campaña electoral. No ha podido con una campaña electoral, menos va a poder con la construcción de un país. Además, acusó a la oposición de querer asaltar el poder y retomar la violencia a fin de desestabilizar el país. Señaló además que 2 candidatos no firmaron el acuerdo de reconocer los resultados de las elecciones. Dejó en claro que los ciclos biológicos de las personas limitan su capacidad física y en este caso es evidente, señaló, que dicha candidatura no ha sostenido el trajín de la campaña, menos aún resaltó podría dirigir un país con las necesidades sociales y económicas de Venezuela. Y el presidente Nicolás Maduro ordenó un plan especial de patrullaje y vigilancia las 24 horas del día en las instalaciones vitales y populares del Sistema Eléctrico Nacional ante presuntos planes desestabilizadores que estaría planificando la extrema derecha venezolana, sobre todo en zonas donde la revolución registra altos índices de votación. Tengo las pruebas en mi mano. Apenas, ¿qué les digo yo? Aquí tengo 6, 8, 9, 10 pruebas totalmente comprobada, con video. Tengo información de primera mano de las conversaciones secretas de los grupos de la extrema derecha fascista preparando una ofensiva contra el sistema eléctrico, una guerra eléctrica para tratar de ocasionar un evento en el país que dañe el clima de paz, tranquilidad y felicidad que está caracterizando el proceso electoral, la fiesta electoral. El viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, alertó sobre la amenaza de captura, subasta y descuartizamiento judicial de la empresa venezolana Citgo debido a un operativo antijurídico que se remonta al 2019. Esta situación se deriva de la doctrina alter ego aplicada por Estados Unidos y que permite a un acreedor cobrarse con los activos de Citgo en ese país por supuestas deudas de la República de Venezuela. Castillo dejó claro que a nivel internacional y económico, Citgo y Venezuela son entidades separadas. En su momento, Venezuela fue condenada a pagar más de $1.000 millones a la minera canadiense Crystalex
por la nacionalización de sus reservas de oro durante el gobierno de Hugo Chávez. Sin embargo, las restricciones impuestas por Estados Unidos en 2015 sobre Citgo han impedido que Venezuela cumpla con estas compensaciones, bloqueando el patrimonio de la empresa en cuentas internacionales. Y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció nuevos intentos de sabotaje en el país. La alta funcionaria develó un presunto plan para derribar el puente Angostura que conecta a los estados Anzoátegui y Bolívar. Hemos detectado y develado un grave plan para derribar, escúchese bien, para derribar el primer puente sobre el río Orinoco, el puente Angostura. Han venido articulando y que afortunadamente, gracias a nuestro sistema de seguimiento, de seguridad, de mantenimiento, hemos podido detectar. Fíjense, tienen que descender 50 metros en las bases del puente, 50 metros en condiciones realmente bien complicadas, complejas, pero fíjense cómo han venido cortando entre un 10 y un 20% de las guayas que sostienen al puente. El presidente Nicolás Maduro anunció que la producción de petróleo en Venezuela actualmente es de 1 millón de barriles diarios y tiene como objetivo llegar a producir 3 millones de barriles. Maduro destacó la importancia de este logro y expresó su confianza en que Venezuela se convertirá en un ejemplo económico y político en Sudamérica. También mencionó que el país está abierto a vender su petróleo a precio internacional a cualquier interesado, incluido Estados Unidos. Eso sí, dejó en claro que la guerra económica que afectó la producción en su momento ya está siendo superada y que el posible ingreso del país a los BRICS le permitirá ampliar su mercado y a la vez incrementar los ingresos al presupuesto. Presidente Nicolás Maduro creó el grado militar de General del Pueblo Soberano como máxima jerarquía que pueda alcanzar un oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. General en jefe es la máxima insignia, ¿verdad? A partir de hoy, para premiar los méritos de líderes auténticos, vamos a agregar en homenaje a Zamora el grado de General del Pueblo Soberano como máximo nivel a que pueda llegar un oficial. Venezuela reitera su compromiso de apoyar el proceso de paz en Colombia y en las recientes negociaciones entre el gobierno de Gustavo Petro y la Segunda Marquetalia, una disidencia de las FARC liderada por Iván Márquez. En el primer ciclo de conversaciones en Caracas asistieron Cuba y Noruega como garantes. Un video del Papa Francisco se hizo tendencia en redes sociales donde certifica que ya firmó la canonización del beato José Gregorio Hernández. Su santidad de Caracas, bendígame. Venezolano. Sí, de Baltasar Porra, que trabajo con él. Es un tío muy maduro. Sí. Sí, es verdad. Ayer hablé con él y le mandó su saludo, le dije voy a verlo. Voy a canonizar al médico. Sí. No, en serio, eso es maravilloso. Ay, gracias santidad. ¿Cuándo? Pero ya firmé. Tras una evaluación técnica, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, confirmó que desplegará un panel de expertos para las elecciones presidenciales de Venezuela este próximo 28 de julio. La solicitud de acompañamiento, no de supervisión, fue solicitada por el propio Consejo Nacional Electoral. Este domingo 30 de junio se realizará en Venezuela un simulacro electoral ante los venideros comicios presidenciales del 28 de julio. El horario será desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Para esa jornada serán habilitados 1.174 centros de votación en todo el país para que las personas se familiaricen con el ejercicio del voto. Venezuela se historia al vencer a México 1-0 y clasificar a cuartos de final en la Copa América. Con el triunfo, el conjunto vinotinto suma 6 puntos que lo colocan en el primer lugar del grupo, donde le siguen Ecuador y México con 3. Jamaica en el sótano sin puntos. Este domingo, ya clasificada, Venezuela se mide al equipo jamaiquino. Luego de estar más de 20 años en peligro de extinción, el lince ibérico dejó de estar en esa categoría para pasar a una más leve, la de especie vulnerable.
Un intenso trabajo permitió pasar de 94 ejemplares que existían en 2001 a más de 2.000 en la actualidad. Esto ha permitido que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es la máxima autoridad científica en protección de especies, rebajara el grado de amenaza del felino, que pasa de estar en peligro de extinción a la categoría de vulnerable. Esto es un éxito mundial. Es la primera vez en la historia que una especie baja 2 categorías de amenaza. Empezamos con 100 linces y ahora tenemos 2021 individuos. Detrás de este éxito hay un gran esfuerzo por mejorar su hábitat, reducir las muertes causadas por el hombre y, por supuesto, la cría en cautiverio. Esta gran noticia demuestra que sí es posible recuperar especies en peligro de extinción. Conservar la naturaleza, recuperar las especies en peligro, forma parte de ese compromiso que tenemos con nuestro planeta. Por su atención, gracias. Recuerda que lo que hagamos hoy afecta a las generaciones futuras.